Ejercicio 4. En este ejercicio vamos a aplicar diferentes aspectos que vimos en la presentación, siguiendo las indicaciones que se encuentran en la parte inferior de la tabla. Tenemos una tabla con varios nombres, con un salario, con porcentajes de deducciones, solo que noten que en este caso, en este ejercicio, los porcentajes no están en una celda aparte, porque aquí vamos a hacer uso de las referencias relativas o vamos a escribir el porcentaje directamente en la fórmula. Vean que los tres ejercicios los hemos hecho con diferentes tipos de referencia, entonces la idea es de que usted pueda aplicar los tres conceptos y note cuál es la diferencia entre uno y otro. Si seguimos las indicaciones que están en la parte inferior, podemos ir realizando cada uno de los pasos que se muestran en esas instrucciones. Por ejemplo, dice modifique el ancho de la columna de los nombres de empleados a 18 caracteres. Recordemos que para modificar el ancho es ubicándonos en la línea de división de las columnas y con botón izquierdo presionado yo puedo encoger o estirar el ancho. En la parte superior noten que aparece un cuadrito blanco donde va indicando cuál es el ancho que se está aplicando. Entonces ahí está a 18 caracteres. Modifique el ancho de las demás columnas a 12 caracteres. Vamos a marcar las columnas B, C, D, E, F, G y en la división amplío el ancho a 12 caracteres. Recordemos que ella va mostrando cuál es la medida. Otra forma de hacerlo es clic derecho sobre las columnas seleccionadas y donde dice ancho de columna, escribo el ancho que quiero que tenga y aceptar. Agregue negrita a los títulos y céntrelos. Entonces vamos a marcar los nombres de las columnas. En el tab inicio damos un clic en negrita y damos un clic en el botón de centrar. Los nombres de los empleados, aplíqueles negrita y cursiva. Entonces vamos a marcar los nombres de los empleados. Tab inicio, negrita y la K de cursiva. Aplique a los valores numéricos, dos decimales, separador de miles y el símbolo de moneda. Entonces vamos a marcar las cantidades de los salarios. Tab inicio, en el grupito de botones de número, vamos a aplicar un formato numérico que yo lo puedo hacer directamente utilizando estos botones o también se puede dar clic en esta flechita que está en la parte inferior derecha para entrar a la caja de diálogo de formato de número. Vamos a escoger en el tab número, la categoría número, vamos a aplicarle dos decimales y usar separador de miles. Vamos y escogemos la categoría moneda y donde dice símbolo, buscamos en la lista de idiomas y países el país de español Costa Rica. Y así le hemos aplicado diferentes aspectos de formato numérico a esas cantidades. Agregue un color de relleno a las filas de total, promedio y máximo. Entonces vamos a marcar no la fila completa, sino las celdas que comprenden esos cuatro fórmulas y le vamos a poner un color de relleno. Eso lo encontramos en el tab inicio, en el grupito de fuente, en el barril y escogemos un color de relleno. El color de relleno a veces se utiliza en Excel para poder resaltar un dato en específico y darle relevancia en la hoja de cálculo. Ordene los nombres en forma ascendente. Entonces vamos a marcar, en este caso es muy importante tomar en cuenta que si la tabla ya tiene varios datos y necesitamos ordenarla por un criterio específico, como en este caso que es por el nombre, vean que tenemos también el salario. Tenemos que marcar ambos valores, porque si solo marcamos los nombres, ella solo movería los nombres y los salarios no
no se moverían. Y entonces, ¿qué pasaría? Que quedarían los salarios cambiados. Entonces hay que marcar los nombres junto con los salarios. Nos vamos al tab Inicio, en el grupito de Modificar, dar clic en el Ordenar y Filtrar y escojo la opción que dice Ordenar de A a Z. Entonces, primero está Horacio y de último Teresa Campos. Renombre la hoja activa como Deducciones 2020. Bueno, yo la tengo con el nombre de ejercicio 4, entonces doble clic en etiqueta de ejercicio 4 y escribo Deducciones 2020. Calcule las deducciones de la caja con un 11%, entonces nos ubicamos donde vamos a hacer el cálculo de la caja, Shift 0, marco el salario por... En este caso no vamos a utilizar ningún tipo de referencia, sino que directamente vamos a escribir el porcentaje de la deducción, que sería 11 Shift y el símbolo de porcentaje. Nos ubicamos en el resultado y con el controlador de relleno copiamos la fórmula para las demás. Vean que al posicionarnos en el resultado que nos da, el valor que cambia es el valor del salario. El 11% es un valor que introducimos en la fórmula y que ese va a ser el mismo para todos. Aquí lo que estamos utilizando son referencias relativas, porque las referencias relativas, recordemos que son aquellas referencias que ya son parte fundamental de la hoja de cálculo y que podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y acceder al valor del contenido en la cual nosotros queremos acceder a cualquiera de ellas. Relativas quiere decir que es relativa a su posición. Entonces vamos ahora a aplicar lo del Banco Popular, Shift 0, marco el salario por 3 y el símbolo de porcentaje. Y asimismo hacemos para el de asociación, Shift 0, marco el salario por el porcentaje 2.5%. Y una vez calculadas las deducciones, marcamos todas las deducciones de los empleados, del primer empleado y la celda donde vamos a calcular el total de deducciones y vamos al tab Inicio en el grupito de Modificar y escogemos el botón Autosuma. Cuadro de relleno hacia abajo. El salario neto lo vamos a calcular marcando el salario base menos el total de deducciones. Y ella nos calcula cuál sería el salario con rebajos que tendría cada uno de los empleados. Cuadro de relleno hacia abajo para que nos dé el resultado de los siguientes empleados. Luego en la parte inferior de la tabla viene un total, promedio, máximo y mínimo. El total es para hacer una sumatoria por columna en la tabla. Para ello nos ubicamos en la celda, tab Inicio. Y si no queremos escribir nada más damos clic en Autosuma, ella nos da la fórmula, igual suma y entre paréntesis el rango que queremos sumar, verificamos que sea el correcto y Enter. Si el resultado nos da de esta forma, número gato, eso es porque no cabe la cantidad que está dando como resultado en el ancho de la columna. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ampliar un poquito el ancho de la columna. Nos ubicamos en el resultado y con el controlador de relleno jalamos hacia la derecha. El promedio. Habíamos dicho que el promedio es la media aritmética. ¿Qué significa? Que es el total dividido entre el número de datos. Vamos a hacerlo aplicando esa definición. Símbolo igual. Marcamos el total y dividimos entre el número de personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre 10. Vean que el resultado es 205.400, que si lo multiplicamos por 10 nos da 2.054.000. ¿Cuál era otra forma de hacerlo? Símbolo igual, digito la palabra promedio, abro paréntesis, marco los valores que quiero promediar, cierro paréntesis y Enter. ¿Cuál era otra forma de hacerlo? Me ubico en la celda que quiero
sacar el cálculo del promedio, insertar función. Vean que en la categoría de usadas recientemente ya me va a mostrar las funciones que últimamente se han utilizado en esa máquina. Como acabamos de hacer promedio en un ejercicio anterior, aquí está promedio, entonces la escogemos, verificamos que el rango que nos está dando sea el correcto, en este caso dice de B14 a C14, está incorrecto, entonces borramos ese rango, damos clic en la flechita roja y marcamos los valores que queremos promediar. Flechita roja y Enter. El resultado que nos da, con el controlador de relleno, arrastramos hacia la derecha. Máximo. Vamos a sacar el salario más alto. Shift 0. Max. Abro paréntesis. Marco los salarios que quiero aplicar el máximo. Cierro paréntesis y Enter. Y me dice que el salario más alto es de 300,000. Controlador de relleno hacia la derecha para que copie el resultado de la fórmula. Mínimo, Shift 0, min, abro paréntesis, marco los salarios, cierro paréntesis y me dice que el salario más bajo es de 100,000. Jalo hacia la derecha. Con esto hemos terminado el ejercicio 4.